Saludos hermanos, bendiciones a todos. Vamos a orar para empezar el servicio de este día. Señor, fortalece mi espíritu a ser diligente en mi comunión contigo. Te entrego mi corazón completamente, Padre, para que hagas lo que quieras hacer con él. Purifica, limpia, renueva, rompe todo mi corazón, aleluya, por lo que rompe el tuyo. Ayúdanos, Padre, a querer y a cuidar lo demás como tú nos llamas a ser. Como el amor está en el centro de tu corazón, aleluya, que sea igual en nosotros, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, a crecer en ti, fortalecido en ti, que lo que sobreabunde de nuestro ser sea gratitud por tu bondad. Gracias, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo, cual nos ayuda a mantenernos en libertad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da buen sentido. Ayúdanos, Señor, a no guardar rencor o resentimiento hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a ser humilde, amable y manso en nuestro enfoque siempre. Padre Santo, te doy las gracias por el mensaje de este día. Que sea comida, Dios mío, a nuestro ser. Que sea de gran bendición, Señor, aleluya. Que nos ayude, Dios mío, a fortalecernos más en ti, aleluya, en tu palabra. Oh Padre Santo, que toda persona que escuche este mensaje, que su vida sea abundantemente bendecida, Señor. Que tú abras los ojos espirituales, Señor. Que haya, Dios mío, aleluya, luz, nueva vida en todo ser que escuche el mensaje de hoy día, Señor. Mi alma te alaba y glorifica porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Mis pies golpean el final de este camino, hinchados entre el calor de mis caídas. Mis sueños sangran de los sueños destrozados. Mi garganta desfallece. Mi estómago se agita en lamento sin fin y frases ensayadas rogando que yo retroceda. Trato de aferrarme a un sentido de valor, pero el aire se ha vuelto nada. Allá adelante una figura resalta y sé que debo enfrentarla. Mis hombros colapsan, pero los suyos están aún más abajo. Desplomado en el peso de un niño perdido, su pecho es un torrente de dolor profundo, de amor. Sus ojos parpadean dentro de los míos. Los brazos se elevan como alas iluminadas del amanecer. Ahora corre, su rostro es un canto. Él cae sobre mí, lavando los años desperdiciados con lágrimas y besos. Él extiende su mano hacia los muros que edifiqué, tan seguro, tan cierto por dentro, derrumbándose como pétalos al roce de su abrazo. Sus palabras caen como lluvia de verano, enjugando los nombres que he buscado desesperadamente. Mi hijo, mi placer, mi flor de primavera, mi siempre eterno que regresó. Él lleva aquellas heridas como tiernas llamas, sostiene el dolor, sostiene mis errores, toma mis angustias, la vergüenza ardiente, y me lleva a casa. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu
majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical, a la melodía angelical. Oh. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía. 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 Mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, mi corazón se une a la melodía. Mi corazón se une a la melodía. Mi corazón se une a la melodía angelical.
Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable a Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Haz mi aleluya en la tierra hoy, es lo que mueve tu corazón. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no la pueda ver, tu muerte yo voy a recordar, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra, tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra, tuya es toda la adoración. Cuán hermoso día vendrá, toda rodilla se postrará, mas no hay razón para esperar. Aquí ahora tú reinarás. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya.
Damos gracias al Señor en esta hora, glorificamos el nombre de Cristo. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que pueda escuchar esta predicación a modo de enseñanza. Gloria al Señor. Así que glorificamos el nombre del Señor en esta hora. Así que en esta hora pues vamos a traer un mensaje a modo de enseñanza en cuanto a lo que se refiere a la niñez de Jesús. Pero antes de empezar pues vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios pues nos dirija conforme a su voluntad y que Él nos use como ese vaso que Él quiere usar en esta hora. Amén. Padre, damos gracias, Señor amado, Dios eterno, por esta hora, por este día, Señor Dios, que usted ha permitido que podamos estar aquí, Señor amado, siendo un vaso, Señor Dios, que se quiere dejar usar por usted, por su Santo Espíritu. Le pedimos, Señor, en esta hora que sea usted obrando, que sea usted glorificándose de una manera especial, tanto en mí como en cada uno de aquellos que puedan recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, reconozco que solo soy un vaso, Señor Dios, que quiere ponerse en sus manos, Padre de la gloria, para ser usado conforme a su voluntad, para glorificar su nombre. En el nombre poderoso de Jesús, le pedimos que su Santo Espíritu sea ministrando cada corazón, Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, se lo pedimos y le damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y el tema que tenemos en esta hora se llama 5 eventos en la niñez de Jesús y su relación con nuestras vidas. Gloria al Señor. Y el texto base que vamos a utilizar, aunque vamos a estar utilizando diferentes textos bíblicos, vamos a estar basándonos en el capítulo 2 del libro de Lucas. Y vamos a utilizar el texto base, el versículo 52 de Lucas capítulo 2. Y dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el texto que vamos a estar utilizando como base. Y vamos a estar utilizando otros textos que son lo que vamos a estar relacionándolo con nuestra vida como creyentes. Y dentro de la niñez de Jesús y el crecimiento físico de Él como ser humano, vemos varios aspectos que muchas veces leemos y pasamos por alto, y que son de suma importancia para nuestras vidas como creyentes. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Muchas veces nosotros leemos ciertos textos y a veces como que no nos llaman mucho la atención. Pero la realidad es que todo lo que está ahí en la palabra del Señor, en la Biblia, es importante para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. Aunque no nos llamen la atención, debemos de prestarle suma importancia. Especialmente cuando se trata de la vida de Jesús, de cómo cuando Él creció, desde su nacimiento, gloria al Señor, hasta su ascensión al cielo. Jesús nos sirve de ejemplo para que nosotros podamos caminar sabiamente en este mundo y que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y que el nombre de Cristo sea glorificado, que eso es lo más importante que cada creyente tiene que tener en su mente, que Cristo sea glorificado y exaltado a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo. Gloria al Señor. Y el primer evento que vamos a estar viendo, gloria a Dios, se encuentra en el capítulo 7 del libro de Lucas, capítulo 2. Gloria al Señor. Recuerde, vamos a estar en el capítulo 2 de Lucas. Y el versículo 7 dice así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y a simple vista nosotros podemos leer este texto y decimos, wow, bueno, Jesús, sí, María dio a luz a Jesús, lo envolvió en unos pañales y como nos enseñaron desde niño que Jesús había nacido en un pesebre, mayormente se le llama un establo donde estaban los animales allí.
Pero mi hermano y amigo que me escucha, la palabra clave de este texto que yo he escogido puede ser otra palabra, pero el Señor me motivó a escoger la palabra pesebre. Y la palabra pesebre era un lugar donde los animales eran guardados, era una especie de comedero de animales. Y dentro de todo esto nosotros tenemos que entender que este lugar era un lugar maloliente. ¿Y por qué maloliente? Porque simple y sencillamente usted sabe que donde quiera que haya animales comiendo, pastando, haciendo lo que ellos saben hacer, siempre dejan su estiércol, siempre ellos hacen sus necesidades en el mismo lugar donde están comiendo. Entonces imagínense ese lugar donde se guardaban esos animales, gloria al Señor, y ellos habían hecho sus necesidades ahí mismo en ese lugar. O sea que ahí no había perfume. El único perfume que estaba allí se llama Jesucristo, gloria al Señor. Pero la realidad es que este lugar físicamente era un lugar bien maloliente. Gloria al Señor. ¿Cómo es que Jesús, y esto es una pregunta que nosotros debemos hacernos, cómo es que Jesús, siendo Dios, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, escogió no nacer en un lugar más apropiado, un lugar de acuerdo a su majestad? O sea, ¿cómo es que Jesús, teniendo el poder, la autoridad para él poder decir, bueno, yo voy a nacer en vez de un establo, en vez de un pesebre, en vez de un lugar maloliente, yo voy a nacer, para ponerlo en la actualidad, en un hotel 5 estrellas, donde tenga toda su habitación, o en el mejor hospital que usted se puede imaginar, donde inclusive en los tiempos de hoy hay hospitales donde tienen habitaciones que allí usted tiene de todo, mi hermano. Ahí está toda la comodidad que usted pueda necesitar, la madre, para poder dar a luz. Mas sin embargo Jesús escogió este lugar maloliente, este lugar no muy adecuado, gloria al Señor, para él nacer. Y si nosotros vamos a la escritura, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en este capítulo 2, en su versículo 6 al 8, dice la palabra, y es un dato sumamente importante e interesante para nosotros, para poder entender una de las respuestas a esta pregunta de por qué Jesús escogió nacer en este lugar. Dice Filipenses 2, gloria al Señor, 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que quiere decir es que Jesús se humilló, y esta fue una de las maneras en la cual Jesús muestra su humildad, su humillación, y sobre todo, amado hermano y amigo que me escucha, la realidad es que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él naciera en ese lugar, que Él viniera a encarnarse en un cuerpo y pudiera María dar a luz en ese lugar. Y así mismo se hicieron las cosas. Estos fueron los planes que Dios preparó para que nuestro Salvador y Señor Jesucristo naciera en un lugar de esa manera. ¿Y qué relación, mi hermano, que me escucha? ¿Qué relación hay entre este lugar llamado pesebre y nosotros los creyentes? Porque dice el texto que leímos de Lucas, su capítulo 2, versículo 7, el texto dice que no se halló lugar para él en el mesón. El mesón era una especie de habitación, un alojamiento, un lugar más cómodo, gloria al Señor, más placentero. Un poco, vamos a ponerlo así, con relación al pesebre, era un lugar más apropiado para que Jesús naciera. Si vamos al caso de nacer, de escoger entre un pesebre y un mesón, pues lo más ideal es que naciera Jesús en un mesón. Gloria al Señor, porque allí había un poco más de comodidad. No podemos decir que había todo ese mal olor que se encontraba en el pesebre. Pero hay una relación entre este texto y nuestra vida como creyentes. En nuestra antigua condición de pecado, cuando estábamos sin Cristo, no se hallaba lugar para nosotros en la presencia de Dios. Gloria al Señor.
¿Por qué? Porque el pecado que representa esa vida maloliente, así como había ese mal olor allí en el pesebre, el pecado representa esa vida en la que nosotros vivíamos antes, que no nos permitía estar en la presencia del Señor. En Efesios 2, capítulo 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Así estábamos nosotros. Estábamos sin Cristo. No había luz en nuestra vida. Estábamos alejados de nuestro Salvador. Y Pablo en Efesios dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Así que damos gracias y damos gloria al Señor por esa sangre que nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha quitado ese pecado que nos separaba de la presencia de Dios. No había lugar para nosotros delante de la presencia de Dios. No había lugar para nosotros para poder entrar al trono de la gracia como hoy podemos entrar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. El segundo evento lo encontramos en el versículo 21, de ahí mismo del capítulo 2 de Lucas. Y el texto dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y en este texto encontramos una palabra clave. Y es que dice la palabra que Jesús tenía que ser circuncidado al 8º día después de nacer. Y la palabra circuncidar, que es la palabra clave que vamos a estar utilizando en este momento. Circuncidar significa cortar. Todos sabemos lo que significa hacerse la circuncisión, pero a modo de refrescar nuestro entendimiento, significa cortar a vuelta redonda, realizar una incisión en el prepucio del miembro viril del niño, del varón. Y todos tenemos el conocimiento del proceso que se atraviesa durante lo que se llama circuncisión. Un proceso bastante doloroso. Probablemente los niños, pues ellos no se acordarán de ello cuando ya llegan a ser grandes. Pero realmente nosotros como padres, cuando los niños son circuncidados, nosotros tenemos que bregar con esa situación. Nosotros tenemos que lidiar con el dolor que sufre el niño por la molestia que tiene por haberle hecho esa incisión. Y la palabra del Señor dice que según el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, había que circuncidar a todo niño al nacer al 8º día como señal de fidelidad a ese pacto, como señal de propiedad de un pueblo, óigame bien, de un pueblo separado para Dios. Usted y yo somos separados para Dios. Hemos sido llamados a ser separados para Dios. Gloria al Señor. Y Jesús no fue la excepción, mi hermano, sino que Él tuvo que pasar por el mismo proceso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque realmente Jesús vino a cumplir la ley. Gloria al Señor. Para que pudiéramos tener el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Pero Él tuvo que pasar también por el proceso de la circuncisión. Y usted dirá, bueno, Jesús no tenía que pasar por ello. Bueno, Él no tenía que pasar por ello. Pero la realidad es que Él decidió someterse a la voluntad del Padre. Si todos recordamos cuando Jesús fue a bautizarse, que le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara, y Juan el Bautista le dijo, no, pero tú eres que está supuesto a bautizarme a mí. Mas sin embargo Jesús le dijo a él, no, es necesario que se haga justicia. O sea, es necesario que yo haga la voluntad del Padre. Es un mandato del Padre y es necesario que yo lo cumpla. O sea, que Jesús no iba a ser la excepción con el proceso de la circuncisión. O sea, Jesús, aunque era un niño, gloria a Dios, no dejó de ser Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Su deidad siempre ha estado ahí. Su divinidad siempre estuvo, ha estado y estará con Él. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, del 10 al 11, dice la palabra, este es mi pacto, refiriéndose al pacto que Dios hizo con Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros
y tu descendencia después de ti. O sea, que el pacto no fue simplemente para Abraham. O sea, no fue Abraham solamente que tenía que realizar este rito, sino que también la descendencia de Abraham tenía que llevarlo a cabo de generación en generación. Dice, tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gloria al Señor. En Cristo Jesús ya no es la circuncisión en la carne, o sea, no hay que circuncidarse el prepucio. No es el ritual de la ley que Dios había dado a Abraham desde un principio y luego se pasó al pueblo de Israel. Moisés le habló a Israel también de llevar a cabo este ritual, gloria al Señor, sino que es en el corazón. Ya no es el prepucio de la carne, sino en el corazón, en lo interno del hombre, la de un nuevo nacimiento que solo es posible por el Espíritu Santo. O sea que esta circuncisión que es de corazón, ni usted ni yo podemos llevarla a cabo. Esto es una obra de Dios, esto es una obra que solamente el poder del Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacerlo. Y el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en su capítulo 2, versículos 28 y 29, nos explica y nos habla acerca de esta circuncisión que es en el corazón. Y lo expresa de esta manera. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. O sea que por más que nosotros los seres humanos tratemos de circuncidarnos el corazón, jamás lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque realmente esto es una obra que solamente Dios puede realizarla dentro del hombre. Nosotros podemos cambiar ciertas cosas, podemos cambiar ciertas actitudes, podemos cambiar ciertas condiciones en las que estemos, pero jamás de los jamás vamos a poder cambiar la actitud de nuestro corazón. Jamás vamos a poder cambiar nuestro corazón para que se torne a buscar a Dios. Eso solamente lo hace el Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué relación hay en este proceso de circuncisión que pasó Jesús y nosotros los creyentes? Que de la misma manera que Jesús fue circuncidado como señal, óigame bien, como señal de pertenencia de Dios Padre, así también nosotros los creyentes debemos entender que hemos sido, óigame bien, circuncidados y sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el Evangelio, no hecha la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es un sello, mi hermano, que Dios es el único que lo pone. Y cuando Dios pone ese sello, mi hermano, nadie lo borra, porque fue Dios. Dice la palabra que cuando Dios abre puertas, nadie la cierra, y que cuando Él la cierra, nadie la abre. O sea que cuando hemos sido sellados, Dios ha impregnado ese sello del Espíritu Santo de Dios, de su Espíritu en nuestras vidas, y nadie puede borrarlo. En Colosenses 2:11 dice, en Él también, otra vez dice en Él, en Cristo también, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no hecha por hombre, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones. O sea, que el Espíritu Santo, cuando se mete en el corazón del hombre, lo circuncida, mi hermano, y hace una separación y crea por la gracia de Dios el entendimiento en el hombre de que ha sido separado para Dios, de que ha sido llamado por Dios, de que ha sido santificado por Dios, de que ha sido sellado por Dios, de que ha sido separado para Dios como propiedad de Dios. Hermanos, nosotros los creyentes somos propiedad del Todopoderoso por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La circuncisión en la carne no cambia al hombre, pero la que es hecha por el Espíritu en el corazón, esta sí transforma para vida eterna. La circuncisión de la carne simple y sencillamente hace una obra, un trabajo en la carne, pero realmente no cambia el interior del hombre. Es lo mismo que ocurría con la ley. La ley es santa, es buena, es perfecta, pero realmente no transformaba al hombre en sí mismo, en su interior. ¿Por qué? Porque realmente la llevaban a cabo un tiempo y daban la vuelta y volvían otra vez y caían en pecado. Pero ahora en la circuncisión, por medio del Espíritu Santo de Dios, ahora nosotros sí podemos agradar a Dios, ahora sí podemos buscar a Dios, ahora sí podemos recibir esa fe que nosotros necesitamos para poder glorificar el nombre del Señor. Y el tercer evento, el tercer acontecimiento ocurrido en la vida de Jesucristo durante su niñez, lo encontramos en los versículos 22 y 23 de ese mismo capítulo 2 de Lucas. Y dice la palabra: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y la palabra clave que vamos a utilizar aquí es que es llamado santo al Señor. Esto de que es llamado santo al Señor, esto nos habla de consagración, nos habla de dedicación, nos habla de santificación. Y conforme a la ley había que realizar un rito para consagración de todo primogénito, donde también se redimía al niño con el pago de 5 monedas de plata. En el libro de Éxodo, en su capítulo 13, versículo 2, nos dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hablando de que es propiedad de Dios. Todo primogénito que abría matriz, todo niño que nacía, el primero que nacía de la familia varón, era llamado propiedad de Dios. Había que consagrárselo al Señor. Era santo para el Señor. Y esto era debido a lo que Dios había hecho en Egipto, cuando mató, hirió a los primogénitos de Egipto y mantuvo vivo a los hebreos. Gloria al Señor. A cada primogénito de los hebreos el Señor los mantuvo vivo. La muerte no pasó por allí, sino que ellos quedaron vivos. Y esto es en representación de que habían de ser consagrados para el Señor. Lo que quiere decir que todo primogénito tenía que ser apartado, separado, santo para el servicio y el culto de nuestro Dios. Jesús, aunque no necesitaba pasar por este proceso, porque Él es completamente santo, Él cumplió con la ley dada a Moisés y se santificó, se apartó y consagró para hacer la voluntad del Padre. Una de las cosas que Jesús nos enseña a nosotros, que es que todo lo que Él hacía, lo hacía para la gloria del Padre. Que todo lo que Él hacía era para hacer la voluntad del Padre. Hubo un momento donde los discípulos le dijeron: maestro, tenemos hambre, ya hace hambre, hay que comer algo. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta totalmente, vamos a ponerlo así, que no tenía nada que ver con lo que los discípulos le estaban hablando, pero que en lo espiritual el Señor le estaba dejando saber algo. Y Él le contestó: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, gloria al Señor, Satanás lo tentó allí en varias ocasiones, gloria al Señor. Y le dijo en un momento: oye, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
¿Tenía Jesús el poder o no para hacer que las piedras se convirtieran en pan y él pudiera saciar su hambre física que él tenía? Claro que sí, él podía hacerlo. Él podía hacerlo porque él es Dios, él tenía el poder. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Satanás? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que aunque haya una necesidad física, yo tengo que atender primeramente la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre que yo tengo que hacer? Y Jesús en todo se sometió a la voluntad del Padre. En todo tiempo. La comida de Jesús era hacer su voluntad. ¿Que él tuvo hambre? Sí. ¿Y comió? Sí, comió porque era un ser humano igual que nosotros. Y tenía que saciar su hambre todos los días, en cada momento que le llegara el hambre. Pero su voluntad, hacer la voluntad del Padre era lo más importante para él. Lo más importante para él. Por eso oraba tanto, buscaba la presencia del Padre, buscaba la dirección del Padre, buscaba agradar al Padre en todo tiempo. Gloria al Señor. ¿Qué relación hay entre este texto, este proceso que pasó Jesús en su niñez y los creyentes? Que todo creyente es llamado a ser santo, a consagrarse para Dios. Todo creyente es llamado a ser santo y a consagrarse para Dios, apartarse para Dios, vivir una vida para Dios sin dejar de hacer lo que tiene que hacer. Porque hay responsabilidades que nosotros tenemos y que tenemos que llevar a cabo, pero nunca debemos dejar de hacer la voluntad de Dios, de consagrarnos para Dios, de vivir una vida para el Señor. En 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No dice en algunas áreas, dice que en todas nuestras áreas nosotros tenemos que ser santos. Nosotros tenemos que manifestar la santidad de Dios. Porque somos embajadores de un Dios santo y por ende tenemos que actuar y manifestar esa santidad de nuestro Dios. Hay un llamamiento a vivir en santidad. A no dejar que las cosas del mundo nos atraigan a nosotros. A no dejar que las cosas del mundo adulteren la palabra de Dios, adulteren nuestra vida que estamos viviendo consagrada para Dios, porque siempre van a llegar situaciones, siempre van a llegar tentaciones, mi hermano, que van a llegar a nuestra vida para tratar de sacarnos de hacer la voluntad de Dios, para tratar de sacarnos de santificarnos para Dios. El enemigo siempre va a intentar hacer algo en nuestra vida para que nosotros ofendamos a Dios. Y algo que tenemos que mantener bien claro es que el que nos llamó es santo. Y nosotros tenemos que ser santos. Algo que tenemos que entender es que nosotros somos llamados a vivir una vida consagrada para nuestro Dios. Que honremos a Dios en todo tiempo. Que cuando vean nuestro proceder, que cuando vean nuestro andar, digan, este es diferente. Eso es lo que significa ser separado, como le llamaron a los fariseos. Los fariseos le llamaban los separados. Ellos eran los que tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos eran los que estaban supuestos a vivir para Dios. Y aunque en el principio de esa secta de los fariseos empezaron muy bien, viviendo una vida consagrada para Dios, pero al final dejaron que la levadura entrara y cambiara esa forma de santidad que Dios había estipulado. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Entienden? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. A veces nosotros pensamos que dejar un poquito de esto o de aquello que entre a la iglesia o en la palabra de Dios, eso no va a afectar en nada. Pues déjeme decirle, la palabra nos enseña a nosotros que sí va a afectar. Porque Jesús no dijo mucha levadura. Él no dijo mucha. Él dijo un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Un poquito. Solamente se necesita un poquito para seducirnos. Solamente se necesita un poquito para atraernos. Solamente se necesita un poquito para sacarnos del propósito de Dios, de hacer la voluntad de Dios.
Así que tenemos que estar muy cuidadosos y tenemos que tener nuestros ojos espirituales pendientes a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros miramos, a lo que nosotros escuchamos, para que no vaya a entrar un poco de levadura y leude toda la masa. Amén. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios, óigame bien, una de las cosas que conforman la voluntad de Dios, que es el anhelo de Dios, nos lo expresa este texto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Somos llamados a apartarnos de toda contaminación del mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Que cuando nos vean a nosotros, que cuando nos vean actuar, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos desenvolvemos en el mundo, los que nos vean entiendan que somos diferentes. Entiendan que, wow, hay algo diferente en esta persona. Esta persona no se comporta como se comportan los de afuera. Que aunque hayan algunos que se llamen cristianos y la gente ve el comportamiento de ellos y digan, ¿y esto que es de que cristiano? Y mira cómo se comporta. Nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. A honrar a Cristo en todo tiempo. Que fallamos, sí, vamos a fallar y seguiremos fallando. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará en el día de Jesucristo. O sea que vamos a estar en el proceso, en las manos del Señor, el Señor moldeándonos, cambiándonos. Pero el propósito que nosotros tenemos que mantener, la voluntad que nosotros tenemos que seguir es honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo su voluntad, no la nuestra, santificándonos, apartándonos cada día más de las cosas del mundo. Bendito Dios. El cuarto evento que vemos en la vida de Jesús se encuentra en el versículo 40. En el versículo 40. Y dice la palabra: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice que crecía físicamente, se fortalecía, hablando de cosas que podemos ver externas de la vida de Jesús como humano, que se había encarnado en un cuerpo igual que el nuestro y que tenía que pasar por esos mismos procesos que nosotros pasamos, de que nacemos, crecemos y nos desarrollamos y nos fortalecemos físicamente. Pero la palabra clave que he tomado aquí en este texto es que él se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Se llenaba de sabiduría, quiere decir, del conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Y esto es lo que nos lleva al temor a Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios no puede conocer la voluntad de Dios. Por cuanto no puede conocer la voluntad de Dios, tampoco puede tener temor de Dios. No puede. La base de todo creyente para vivir una vida sabia es conocer la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda tener discernimiento. Para que pueda tener discernimiento. Ayer estábamos acá en la congregación estudiando, ayer martes. Y estamos estudiando el Salmo 119 y una de las palabras que David decía era que a través de los mandamientos, de los preceptos, de los testimonios, de los estatutos de Dios, a través de ello él podía ser más sabio que los ancianos, que aquellos que estaban antes que él, que aquellos que los rodeaban y que estaban supuestos a tener ese conocimiento. Gloria al Señor. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Eso es lo que nos da la sabiduría. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Oiga bien, el temor de Jehová es el principio, es la base, es la esencia. Una persona que quiere ser sabio tiene que tener temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios no puede ser sabio. Y el conocimiento
del Santísimo es la inteligencia. Esto es lo que nos enseña la palabra en Proverbios 9:10. Hay sabiduría humana, pero también hay sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Hay mucha gente que se quiere llenar de mucho conocimiento. Y el conocimiento no es malo. Pero también la palabra dice que el mucho conocimiento envanece. Pero es cuando no le damos el uso correcto, cuando verdaderamente nos llenamos de conocimiento para nosotros decir yo sé más que los demás. En el mundo se usa mucho esto. Hay personas que usted habla de un tema y ellos saben de ese tema. Habla de otro tema y también saben de ese tema. Hablan de esto y ellos saben de todo. Se llenan de mucho conocimiento. Y esto aconteció también en el tiempo de Jesucristo y antes de Jesucristo. Se hablaba mucho de los gnósticos. El apóstol Juan tuvo que tratar en su primera carta, tuvo que tratar acerca de esta cuestión de los gnósticos, porque esto quiso meterse dentro de la iglesia y él tuvo que contraponerse a estos conocimientos que realmente eran conocimientos vanos, para envanecerse, para traer vanagloria al hombre. Bendito Dios. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita, oiga bien, nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. O sea que la sabiduría que Dios nos da, nos las da para que cuando llegue cierta situación a nuestra vida, nosotros podamos responder a esa situación conforme al carácter de Dios. Una manera sabia. No conforme a mucho conocimiento humano que hemos recibido, sino conforme al carácter de Dios. ¿Y cómo vamos a poder actuar conforme al carácter de Dios? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y nos hacemos sabios a través de ella, y eso trae temor de Dios. Y yo hablo acerca del temor de Dios, de que cuando una persona tiene temor de Dios, esa persona reconoce que en todo tiempo, en todo lugar donde se encuentre, la presencia de Dios está allí. No es solamente cuando estamos en la iglesia, en la congregación, aquí somos santos y somos prácticamente ángeles bajados del cielo, pero cuando salimos de este lugar, vivimos de otra manera. Y la palabra del Señor no nos llama a eso. La palabra del Señor nos llama a nosotros conducirnos sabiamente en medio de una generación perversa y malvada. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que los demás entiendan que el poder de Dios está actuando en nuestra vida y podamos darle gloria y honra a nuestro Dios. Jesús, como todo ser humano, creció y se fortaleció físicamente, pero necesitaba en su humanidad llenarse de sabiduría, conocer la voluntad del Padre, dar a conocer al Padre por medio de su vida y de su carácter. Felipe en un momento le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: wow, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y todavía no me conocéis. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, a través de su carácter, a través de su vida, Él manifestaba al Padre. A través de la palabra que Él le daba a los discípulos, manifestaba al Padre. Siempre Jesús recalcaba y decía: lo que yo digo, no lo digo de mí. No lo viene de parte de mí, sino que lo que le doy, se lo doy porque ya el Padre me lo ha dado. Cada vez que Jesús se iba al monte a orar, a tener esa intimidad con el Dios Padre, era buscando hacer la voluntad del Padre. Era Él recibiendo del Padre, de parte del Padre, lo que Él tenía que hacer en ese momento, lo que Él tenía que hacer en el próximo día. Recuerdo que un momento el Señor entró al monte, fue a orar, y cuando regresó, los discípulos le dijeron: Maestro, la multitud te busca. Porque ya el Señor había realizado tantos milagros el día anterior, que también Él físicamente se cansaba y Él tuvo que irse a dormir. Pero dice que se levantó muy de mañana y fue a orar. Y cuando regresó, los discípulos le dijeron: oye, la gente que tú no pudiste atender ayer, te están buscando. Tienen necesidad ellos también. Pero ¿qué sucede? Que Jesús responde contrario a lo que
los discípulos esperan. Jesús le dice, sí, pero es necesario que vayamos a otras aldeas, a otros lugares, a otras regiones. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, porque para eso yo he venido. ¿Por qué? Porque ya él había recibido instrucciones de parte del Padre de que él tenía que ir a esa región y llevar el evangelio, y que ya el tiempo de sanar y hacer esos milagros ahí, por ahora tenía que pausar. Entonces, Jesús se condujo sabiamente porque había recibido la palabra del Padre. Pero no es solamente nosotros conocer la palabra, no es solamente llenarnos del conocimiento de la palabra, sino que esa palabra tenemos que ponerla por obra. ¿Entienden? Tenemos que ponerla por obra, porque de nada nos sirve llenarnos de conocimiento si ese conocimiento no lo vamos a aplicar en nuestra vida para que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué relación hay en este proceso y nosotros los creyentes? En Colosenses 1, 9, 10 el apóstol Pablo expresa: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de nosotros, de usted, de mí, de los demás. No, del que me queda al lado. No, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted no recibe esa sabiduría de parte de Dios, ¿cómo usted cree que vamos a dar fruto? ¿Cómo usted cree que vamos a crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo usted cree que vamos a agradar a Dios? ¿Cómo usted cree que vamos a andar digno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si no tenemos la sabiduría de Dios? Es necesario que nosotros le pidamos al Señor sabiduría. En Santiago 3:13 dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se lo voy a leer en otra versión que a mí me gusta. Dios habla hoy. A veces uso la versión Las Américas, que también tiene un mejor entendimiento. Pero este mismo texto de Santiago 3:13 en la versión Dios habla hoy dice: si entre vosotros hay alguno sabio y entendido, o sea, si entre ustedes hay alguno que se cree que tiene sabiduría, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. O sea que nuestra conducta va a manifestar si verdaderamente nosotros estamos andando en sabiduría que viene de parte de Dios. O sea que a través de la conducta de nuestra vida, de nuestro ejemplo que nosotros damos como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros vamos a manifestar la sabiduría que Dios ha depositado en nosotros. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios nos reprocha. Y dice: y le será dada. Esto es palabra de Dios. Esto es una palabra que el apóstol Santiago, que el hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos da inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a través del Espíritu Santo, Santiago nos dice que si nosotros necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios. Y dice que Él nos la dará sin reproche. Será dada. O sea, es una afirmación. Así que pidamos siempre sabiduría a nuestro Padre Celestial y la recibiremos. ¿Para qué? Para nosotros andar en este caminar sabiamente y que podamos ser dignos de dar ejemplo de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estemos y donde quiera que nosotros nos movamos. Amén. Así que glorificamos el nombre del Señor. Y el quinto evento que tenemos en estos textos se encuentra en el versículo 49.
Lucas capítulo 2, 49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto fue Jesús cuando se quedó allí en la sinagoga y María y José se fueron y dice que ya llevaban como 3 días de camino. Y cuando vinieron a darse cuenta, ya era como que un poquito tarde y pudieron entender que Jesús no venía con ellos. Usted se puede imaginar cómo una madre se pone cuando se le pierde un niño por 5 minutos. Imagínese María que no vio a Jesús y ya llevaban días de camino. Se devolvieron a buscar al niño. Y para sorpresa de ellos probablemente pensaron, ¿dónde estará este muchacho? Se perdió. ¿Quién se lo llevó? ¿Se lo habrán robado? ¿Qué pasó con eso? Mas sin embargo, lo encontraron en la sinagoga, en la casa de su padre. En la versión Biblia de las Américas, este mismo texto de Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? En una versión dice, en los negocios de mi padre, pero el enfoque principal que nos da esto de los negocios de mi padre es estar en la casa de mi padre, porque él se encontraba en la sinagoga, que era el lugar donde se llevaba la palabra de Dios, donde aquellos eruditos se sentaban allí a estudiar la palabra, a hablar de la palabra, traer todos esos rollos, esos textos y nutrirse, refrescar su mente de la palabra de Dios. Y allí encontraron a Jesús. Y esta fue la respuesta de Jesús a María y José. ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? O sea, ustedes no han podido entender todavía que yo tengo que estar allí buscando la presencia de mi Padre Celestial. Y esto de estar en la casa de mi Padre habla de dedicación a su llamamiento. Necesidad de intimar con el Padre. Dedicación a su llamamiento. Todos nosotros sabemos que hemos sido llamados a algo y tenemos que dedicar tiempo a ese llamamiento. Tenemos que dedicar tiempo a intimar con el Padre Celestial, a que podamos recibir del Padre Celestial para poder conocer su voluntad y andar en sabiduría. Jesús en este texto da a entender que primero, Él es el Hijo de Dios. Lo que dice en la casa de mi Padre, o sea, que está diciendo que Dios es su Padre. O sea, está dando a entender que Él es el Hijo de Dios. Y segundo, que como hijo necesitaba tener una relación con su padre. Ningún buen hijo quiere estar apartado de su padre. Ningún hijo quiere estar fuera de la protección de su padre. Ningún hijo quiere estar fuera de la dirección de su padre. Ningún hijo quiere estar a distancia de su padre. Porque el Padre es quien lo guía, el Padre lo instruye, el Padre lo protege, el Padre lo guarda, el Padre le da las instrucciones para que pueda vivir una vida sabiamente, una vida conforme a como el Padre entiende que él debe de vivir. Jesús, aunque era humano, nunca se separó de su divinidad. Y esa parte siempre buscaba lo suyo. Esa parte divina siempre buscaba lo de arriba. Por eso el apóstol nos exhorta que nosotros como creyentes busquemos las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Estamos en este mundo, pero dice la palabra que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero el sistema de este mundo no nos debe de controlar a nosotros. La vanidad de este mundo no nos debe de controlar. Las cosas que nosotros vemos en este mundo que el hombre malvado, impío, hace, eso no nos debe de atraer. Que la forma de vida, el estilo de vida del mundano, del impío, del de afuera, no nos llame la atención para que nosotros salgamos de la presencia de nuestro Padre. ¿Entienden? El salmista Asaf en el Salmo 73 habla un poquito de esto y dice: por poco me deslizo, porque veía a los impíos prosperar, veía que le iban bien,
y que ellos estaban gozando de todo aquello que habían podido cegar, que habían podido tener. Y dice, por poco me deslizo. Tratemos de no deslizarnos, de que nada de lo que nosotros vemos en el mundo nos llame tanto la atención que nosotros digamos, no, ya estoy cansado de esto. Verdaderamente yo veo que los que están allá afuera les va bien, progresan, tienen mucho de todo. Y no, Jesús dijo, ¿de qué nos vale? ¿De qué le sirve al hombre granjear toda la riqueza de este mundo, todos los tesoros de este mundo, si al final perdieren su alma? Así que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. ¿Qué relación hay entre este proceso que Jesús vivió, gloria al Señor, y los creyentes? Este evento donde Jesús se encontraba, anhelaba, entendía desde su niñez que tenía que estar en la casa de su Padre, que tenía que estar en la presencia del Padre, que tenía que buscar, intimar, tener esa comunión día tras día, cada instante con el Padre. La relación es que igual que Jesús es hijo de Dios, nosotros fuimos hechos hijos de Dios también. Y el Espíritu que mora en nosotros, los creyentes, anhela estar en la presencia del Padre. Nosotros tenemos que procurar intimar con nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos vivir una vida espiritual fructífera si estamos apartados del Padre. En Juan capítulo 15 Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Yo no puedo, por decirlo así, hacer algo y apartarme del Padre y decir, Padre, quédate ahí tranquilo que yo voy a hacer esto. Olvídate, yo no. O voy a tomar decisiones y no consulto al Padre. Voy a hacer esto, no oro para hacerlo. No busco la dirección del Padre. Que para que mi vida como creyente sea una vida fructífera, gloria al Señor, yo tengo que estar buscando la presencia del Padre. Yo tengo que estar buscando hacer la voluntad del Padre. Necesitamos intimar con el Padre. El salmista decía, oye, yo prefiero un día en los atrios de la casa del Señor. Oiga bien, él no dijo, yo prefiero un día en el lugar santísimo o en el lugar santo. No, él no dijo eso. Él dijo, yo prefiero, es mejor un día en los atrios, en el patio de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Y ese es el anhelo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que haya en nuestro corazón. Que nosotros cada día anhelemos estar en la presencia, buscar la presencia del Padre. Jesús sabía que Él tenía un llamado y que para Él poder llevar a cabo ese llamado, para Él poder llevar a cabo el propósito del Padre en su vida, Él necesitaba estar adherido, pegado ahí, sin despegarse de la presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque realmente el Padre Celestial es la fuente de nosotros. De ahí es que nosotros recibimos todo. La savia que nosotros necesitamos para nosotros poder vivir una vida agradable a Él, para nosotros poder hacer la voluntad de Él, para nosotros poder llenarnos de sabiduría que viene de Dios, para nosotros poder, gloria al Señor, vivir una vida en santidad. Necesitamos estar pegado a nuestro Padre Celestial. Que si ya el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ha hecho esa unión en el Espíritu con el Padre Celestial por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir ese oportuno socorro en el momento de la situación, en el momento que lo necesitamos, en el momento de la debilidad, en el momento de que necesitamos fuerza para seguir hacia adelante. Cuando llegue el desánimo, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Así que esperamos que estos principios, estos eventos que ocurrieron en la vida de Jesús nos ayuden a nosotros a poder entender que cada palabra que está plasmada en la Biblia es importante para nuestra vida. Que no leamos la Biblia simplemente por leerla, sino que
utilicemos un tiempo para ver los detalles que están ahí inscritos, ahí en la palabra de Dios, que son las instrucciones que Dios nos ha dado, que nos llenan de sabiduría para vivir esa vida en santidad. Hermanos, que la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión, sirva de ejemplo a seguir para nuestras vidas, para que su nombre sea siempre glorificado. Ese es el propósito que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, hacer la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que el nombre de Cristo sea exaltado y sea glorificado, porque esto no se trata de mí o de usted, sino que esto se trata de Jesucristo. Amén. Así que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde.